Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy comenzamos una serie muy especial titulada No es por legislación, sino por revelación. Vamos a explorar las raíces de la Iglesia, cómo fue instituida y cuál era su orden original, basándonos en las Escrituras. En Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La frase «mi iglesia» era un concepto totalmente nuevo. Era la primera vez que se mencionaba lo que más tarde el apóstol Pablo llamaría el cuerpo de Cristo. Luego, en Mateo 18:20, Jesús añade algo fundamental. «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». 2. Ese es el número mínimo para formar una asamblea, una iglesia. La clave aquí es que son congregados por el Espíritu Santo en el único nombre que importa, Jesús. Pero, ¿qué significa congregarse en el nombre de Jesús? El griego original usa la preposición eis, que significa hacia adentro de su nombre. Esto implica que nuestros propios nombres, nuestras identidades, quedan en un segundo plano. Todos los demás nombres son excluidos. Pedro acababa de recibir la revelación de que el nombre de Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, congregarnos en su nombre significa que nos reunimos como ungidos, como cristianos y como hijos del Dios viviente. Cuando aceptamos a Jesús, nacemos de nuevo y nos convertimos en hijos de Dios. Al recibir el Espíritu Santo somos ungidos. Formamos una sola familia, la familia de Dios, con Jesús como nuestro hermano mayor. Él compró nuestra filiación con su muerte y se convirtió en la cabeza de su cuerpo, la Iglesia. Entonces, donde el Espíritu Santo reúne a 2 o más personas en su nombre, Jesús es la figura central. Él está en medio, como nuestra cabeza, nuestra vida, nuestra luz y nuestro guía. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Toda congregación llamada iglesia es realmente parte del cuerpo de Cristo? No necesariamente. A veces personas salvas se reúnen en otro nombre que no es exclusivamente el del Señor. Si nos reunimos en otro nombre, ¿qué garantía tenemos de que Jesús está allí? ¿Cómo podemos congregarnos en 2 nombres a la vez? Los hombres pueden reunirse por sí mismos o seguir a un líder humano, pero el Espíritu Santo nunca nos congregará en el nombre del Señor y al mismo tiempo en el nombre de una denominación. Jesús declaró que la verdad de su filiación es la roca, sobre la cual se edifica la iglesia. Él mismo es la roca y el sabio constructor. Él dijo, «Yo edificaré». ¿Quién puede detenerlo? Sabía que el infierno intentaría destruir a la iglesia, por eso afirmó que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con una promesa tan poderosa, ¿por qué temer? Recordemos que Jesús dijo, «mi iglesia», la cual, como dice Hechos 20:28, Él ganó por su propia sangre. Él edifica su iglesia y ninguna otra. Usa piedras vivas, como llamó a Simón Pedro, para construirla. Es fundamental notar la unidad. Jesús habla de «mi iglesia», en singular. Solo hay una iglesia, un solo cuerpo de Cristo. La palabra griega, eclesia, significa los llamados fuera. Todos los que Dios llama fuera del mundo para su Hijo forman una sola compañía. Las organizaciones, por su naturaleza, crean muchos cuerpos, porque establecen límites y causan divisiones. Es increíble que Jesús estableciera que el número más pequeño para una iglesia es 2. Es imposible organizar a 2 personas. Sería absurdo intentarlo. Para una organización se necesita un presidente, un secretario, comités. Introducir maquinaria humana en las cosas de Dios solo crea la necesidad de más maquinaria para mantenerla funcionando. ¿Cuántos creyentes son aplastados por los engranajes de la maquinaria religiosa? Al principio, la iglesia se mantuvo simple. Tenía la revelación de Cristo como cabeza y no sentía la necesidad de legislación humana. No hay ni el más mínimo indicio de organización entre los primeros discípulos.
Ni siquiera las asambleas locales estaban organizadas, y mucho menos agrupadas en sectas gobernadas por líderes humanos. Estaban llenos de poder divino para testificar, y leemos en Hechos 2:41 que se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué fueron añadidas? ¿A una secta? ¿A los católicos, metodistas o pentecostales? No. El versículo 47 nos da la respuesta. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿No te parece hermosa esa simplicidad? La mentalidad moderna diría, tenemos que organizarnos. ¿Cómo vamos a retener a esas 3,000 almas? Y ahí está el problema. Nosotros queremos retenerlas, en lugar de darle al Señor el honor de hacerlo. Esta simple costumbre continuó. En Hechos 8:4, leemos que iban por todas partes anunciando el Evangelio. En Hechos 5:14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Fueron añadidos al Señor. Y en Hechos 11:24, una gran multitud fue agregada al Señor. Ni una sola vez se menciona que fueran añadidos a otra cosa. Vemos crecimiento y abundancia, pero con una simplicidad unificada. ¿Por qué? Porque había una sola cabeza, Cristo, un solo libro, la palabra, un solo poder, el Espíritu Santo. El Señor tenía tanto control que, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Así debería ser hoy. Si le diéramos al Señor el control total de nuestras reuniones, enseñando la riqueza de la unidad de su cuerpo, no tendríamos tantos problemas con los falsos conversos. La carne se retira ante el Espíritu y la palabra viva de Dios. El Cristo de los días apostólicos es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Por qué no vemos el mismo poder hoy? Quizás porque hemos abandonado la simplicidad original. Si analizas el ministerio de los apóstoles, no encontrarás ninguna desviación de este orden. La gente simplemente creía, recibía la palabra de Dios, o se convertía al Señor. Incluso la elección de los 7 hombres en Hechos 6 para servir las mesas no fue una organización formal. De hecho, Dios soberanamente llamó a 2 de ellos, Esteban y Felipe, al campo evangelístico sin pedir permiso a nadie. El nombramiento de ancianos tampoco es una base para la organización. Un hombre, guiado por el Espíritu, los designaba en los lugares a los que viajaba. No eran votados en una conferencia. El caso de Bernabé y Saulo en Hechos 13 tampoco es una excepción. El Espíritu Santo habló directamente a un grupo de profetas y maestros y dijo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Y el texto dice, «Así que, enviados por el Espíritu Santo, descendieron». ¿Qué diferencia con los métodos modernos? La obra, el llamado, la separación y el envío, todo fue obra del Espíritu Santo. No existe ni un solo ejemplo de una iglesia organizada en el Nuevo Testamento. Ni los 12 apóstoles, ni Pablo, operaron jamás a través de canales sectarios. Pablo dijo, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». ¿No deberíamos imitarlo también en el orden de la iglesia? Las palabras organización u organismo ni siquiera aparecen en el Nuevo Testamento. Esto debería hacernos pensar. El Espíritu Santo nos presenta 7 símbolos maravillosos de la iglesia: el cuerpo, la familia de Dios, el rebaño, el templo de Dios, el pan único, el campo de cultivo de Dios y una virgen pura. Ninguno de estos símbolos admite la idea de organización humana. Intentar organizar un cuerpo o una familia destruiría su significado. ¿Puedes organizar un rebaño de ovejas? No, necesitan un pastor. Sería absurdo organizar un templo, un pan o una mujer. Si Dios hubiera querido que la iglesia se organizara, ¿no nos habría dado instrucciones claras para hacerlo? ¿Por qué guardó silencio sobre este tema? Porque organizar la iglesia es destruir el significado y el valor de todos los símbolos que nos dio para representarla. Gracias por acompañarnos en esta primera parte. La próxima vez profundizaremos aún más en estos símbolos y en lo que significan para nosotros hoy.
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo video. Que Dios te bendiga.